La capilla donde nadie reza. Nunca he contado esto con todos los detalles. Durante años lo disfracé como una mala experiencia en un internado, algo incómodo, nada más. Pero la verdad es que lo que viví ahí no tiene explicación lógica y aún hoy, cuando paso cerca de una iglesia vieja, siento que algo me observa desde adentro. Esto ocurrió en 2003, en un internado religioso ubicado a las afueras de San Luis Potosí. Mis padres me enviaron ahí por cuestiones de trabajo, no querían que perdiera el ciclo escolar. Yo no quería ir. Desde el primer día, algo en ese lugar me resultó incorrecto. El edificio era antiguo, con muros gruesos que parecían absorber el sonido. Pero lo más inquietante era la iglesia dentro del internado. No era grande, pero tenía una presencia pesada, como si llevara siglos cerrada al mundo. Nos obligaban a asistir todos los domingos, y aunque durante el día parecía normal, por las noches cambiaba. Mis compañeras me advirtieron desde el inicio. Decían que después de las 11 se escuchaban cosas, golpes, arrastres, murmullos. Yo no les creí. Pensé que querían asustar a la nueva. La primera noche, entendí que no mentían. Estaba a punto de dormirme cuando escuché un golpe seco. Luego otro. Venían de la iglesia. Me levanté y vi a dos de mis compañeras asomadas por la ventana en completo silencio. Me hicieron señas. Me acerqué. La puerta principal de la iglesia se azotaba sola. No había viento. Ni una sola hoja se movía en el patio. Sin embargo, la puerta golpeaba con una fuerza que hacía vibrar las paredes. Y dentro se escuchaban bancas arrastrándose como si alguien estuviera reorganizando todo a oscuras. Nadie habló. Nadie se atrevió. Las noches siguientes fueron peores. A las 3 de la madrugada desperté de golpe. Esta vez no hubo golpes. Solo una sensación, como si alguien estuviera afuera, esperando. Me asomé. Había una monja frente a la iglesia. Pero no se movía. Estaba completamente inmóvil, mirando directamente hacia nuestra ventana. No hacia el edificio, hacia mí. Estoy segura. Me agaché de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que si volvía a mirar, ella seguiría ahí. Después de eso, intenté ignorarlo todo. Dejar de asomarme. Fingir que no pasaba nada. Hasta esa noche. Un grito nos despertó a todas. No era un grito cualquiera. Era un alarido largo, desgarrado, imposible de confundir. Venía de la iglesia. Nos levantamos. Éramos 6 en el cuarto. Pero solo había 5. Faltaba Laura. Revisamos el baño. Nada. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, como siempre. Nadie podía salir sin que las demás lo notaran, o eso creíamos. Salimos. No debíamos hacerlo, pero el miedo era mayor que el castigo. Caminamos en silencio hasta la iglesia. La puerta estaba abierta. Recuerdo perfectamente lo primero que vi al entrar. El crucifijo estaba invertido. No torcido, completamente de cabeza. Y no solo eso. Había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos. Una de mis compañeras gritó. Dijo que una estatua la había mirado, que le había sonreído. Quise decirle que era imposible, pero cuando volteé, el rostro del santo no era el mismo que recordaba. No puedo explicarlo mejor. Entonces escuchamos algo desde la capilla lateral. Antes de poder reaccionar, Laura salió de ahí.
Caminaba lento, como desorientada. Detrás de ella venían 3 monjas. Nos regañaron, nos llevaron de vuelta y nos castigaron. Laura no recordaba nada. O eso decía. Pero en los días siguientes cambió. Dejaba de hablar a media frase. Se quedaba mirando fijamente las paredes. A veces temblaba sin razón. Semanas después, sus padres la sacaron del internado. Tiempo después, una amiga logró verla. Fue entonces cuando supimos la verdad. Esa noche, alguien la llamó. No con voz, sino con un susurro dentro de su cabeza. Salió sin despertar a nadie. Las monjas la llevaron a la iglesia. Le dieron algo de beber. Dijo que el mundo se volvió borroso. Recordaba símbolos en el suelo. Figuras hechas con tierra. Una especie de estrella deformada. Recordaba un libro, en un idioma que no entendía. Y recordaba el dolor. Le pincharon el dedo. Su sangre cayó en el centro del símbolo. Después, nada. Yo no esperé a que me pasara lo mismo. Convencí a mis padres de sacarme de ahí. No fue fácil. Nunca les conté todo. Solo lo suficiente para que entendieran que algo no estaba bien. Han pasado años. Pero hay algo que nunca olvidé. La última noche antes de irme, desperté sin razón. No escuché golpes. No escuché gritos. Solo una voz. Muy cerca de mi oído. Susurrando mi nombre desde dentro de la habitación. Y no había nadie despierto. La misa que nunca terminó. No suelo contar esto. De hecho, durante años me convencí de que lo que viví fue producto del cansancio, de la soledad, de la sugestión. Pero hay cosas que no se pueden inventar, sobre todo cuando todavía las sigo escuchando algunas noches. Esto ocurrió en 1998, cuando yo tenía apenas 19 años. Me fui a trabajar a un pequeño pueblo en el norte de Chile, cerca de una carretera olvidada entre cerros secos. No conocía a nadie y acepté el único empleo que encontré, cuidador nocturno de una iglesia antigua, de esas que parecen más viejas que el propio pueblo. El sacerdote me ofreció quedarme a dormir en una habitación detrás del altar. Era un cuarto pequeño, con una cama de madera, una ventana angosta y un crucifijo colgado justo frente a donde dormía. Me dijo que solo tenía que limpiar, encender veladoras y asegurarme de que nadie entrara por las noches. Al principio todo parecía normal. Silencioso, incluso tranquilo. Pero pronto empecé a notar cosas, detalles que no encajaban. Los monjes que vivían ahí no hablaban conmigo. Ni una sola palabra. Solo me observaban. Sus miradas eran largas, incómodas, como si estuvieran esperando algo de mí. Nunca los veía durante el día, solo por la noche, caminando en fila por los pasillos, siempre en silencio. Había también una mujer. Siempre la misma. Llegaba sin falta todas las tardes, se sentaba en la última banca y se quedaba mirando el altar sin moverse. No rezaba. No hablaba. Solo estaba ahí. Su mirada era vacía, pero fija, como si estuviera esperando algo que nunca ocurría. El sacerdote era distinto. Amable en apariencia. Me hablaba poco, pero lo suficiente para hacerme sentir que todo estaba bien. Aunque había algo en su forma de sonreír que nunca me dio confianza. Una noche, desperté con un sonido. Al principio pensé que era el viento. Pero no. Era un grito.
Un grito de mujer. Me levanté de inmediato. El sonido venía de la iglesia. No del exterior, de adentro. Caminé despacio por el pasillo, descalzo, intentando no hacer ruido. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera mal desde antes de que yo despertara. Cuando me acerqué al altar, escuché rezos. Rápidos. Forzados. Como si no fueran plegarias, sino órdenes. No quise entrar por la puerta principal. Algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo. Recordé entonces una pequeña entrada lateral que llevaba al sótano. Bajé por ahí. El olor era insoportable. Humedad y algo más. Algo metálico. Subí lentamente por las escaleras que daban a la parte trasera del altar. Me asomé apenas, lo suficiente para ver. Y ahí estaba ella. La misma mujer de siempre. Atada a una especie de camilla improvisada. Sus manos y pies amarrados con cuerdas gruesas. Tenía la cara llena de lágrimas, pero no gritaba como antes. Ahora murmuraba. Había 4 monjes rodeándola. Y el sacerdote frente a ella, con un libro abierto en las manos. Rezaba, pero su voz no sonaba humana. Era más grave, más intensa, casi como si alguien más hablara a través de él. La mujer empezó a suplicar. Decía que no estaba poseída. Que la dejaran ir. Nadie le respondió. Sentí que el cuerpo se me helaba, pero no podía moverme. No podía dejar de ver. De pronto, la mujer empezó a convulsionar. Su espalda se arqueó de una forma imposible. Sus cuerdas crujieron y luego se rompieron. Lo que vino después no lo puedo explicar. Su voz cambió. Ya no era la de una mujer. Era algo más profundo, algo que no debería existir. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Todo quedó en oscuridad, excepto por la luz tenue de la luna que entraba por los vitrales. El sacerdote gritó algo. No entendí qué. Uno de los monjes sacó un cuchillo. Y sin dudar, se lo clavó en el pecho. El silencio fue inmediato. La mujer dejó de moverse. Su cuerpo cayó pesado, como si todo lo que la sostenía se hubiera ido en ese instante. Pero antes de cerrar los ojos, sonrió. No era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa consciente. Ahí fue cuando salí corriendo. No recuerdo cómo regresé a mi cuarto. Solo sé que cerré la puerta y me quedé sentado en la cama hasta que amaneció. No dormí. No pude. Apenas salió el sol, tomé mis cosas y me fui. No hablé con nadie. No me despedí. No volví jamás. Años después, investigué sobre esa iglesia. No aparece en registros oficiales. Como si nunca hubiera existido. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, desde entonces, a veces despierto en la madrugada, exactamente a la misma hora. Y escucho los mismos rezos. No vienen de afuera. Vienen de adentro de mi casa. Y cada vez suenan más cerca. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El monaguillo que nadie conocía. Yo tenía 17 años cuando pasó algo que, hasta la fecha,
no he podido acomodar en mi cabeza como un simple mal recuerdo. He intentado explicarlo de muchas formas, primero como sugestión, luego como cansancio, después como el golpe emocional de una muerte reciente. Pero hay detalles que siguen ahí, intactos, como una espina enterrada bajo la piel. Cosas demasiado concretas como para haberlas inventado. Todo ocurrió en noviembre de 2009, en un pueblo de Jalisco al que solo iba en funerales, bodas o fiestas patronales. Mi familia paterna era de allá, y cuando murió mi abuelo Tomás nos avisaron de madrugada. Había sido una muerte esperada, de esas que los doctores llevan semanas anunciando, pero una cosa es saber que alguien va a morir y otra muy distinta verlo acostado dentro de un ataúd, con la boca acomodada a la fuerza para parecer en paz. El entierro fue por la tarde, bajo un cielo gris y bajo. Para la noche habían organizado una misa privada en una capilla antigua, pegada al panteón municipal. Era una construcción vieja, de piedra húmeda, con un campanario pequeño y muros tan gruesos que adentro el aire olía a encierro, cera apagada y flores podridas. A esa misa solo entramos la familia más cercana. Yo no quería ir, pero mi madre me pidió que acompañara a mi primo Iván, que tenía 9 años y era demasiado inquieto para quedarse quieto durante una ceremonia entera. Iván era hijo de una tía muy nerviosa. Desde que nació lo cuidaban entre todos porque tenía la costumbre de desaparecerse sin avisar, de irse a cualquier lado si algo le llamaba la atención. Mi tarea era sencilla, sentarlo a mi lado y no perderlo de vista. Al principio todo transcurrió normal. El sacerdote hablaba en voz baja, como si hasta él sintiera respeto por ese lugar. Las veladoras temblaban con una corriente helada que no encontraba explicación, porque las ventanas estaban cerradas. Mi primo, contra todo pronóstico, estaba callado. Tenía la mirada fija al frente, hacia el altar lateral donde habían puesto la fotografía de mi abuelo, una imagen ampliada donde aparecía serio, con el mismo saco café que usó en la boda de mi hermana. Yo pensé que estaba impresionado por la muerte. Nada más. La misa terminó cerca de las 8:30. La mayoría salió de inmediato hacia el atrio, donde empezaron a abrazarse, a persignarse y a repetir las mismas frases de consuelo que se dicen en todos los velorios. Yo me retrasé porque un tío me pidió ayuda para mover unos arreglos florales. No tardé ni 2 minutos. Cuando terminé, volteé a buscar a Iván y ya no estaba en la banca. Sentí ese hueco instantáneo en el estómago. La capilla casi se había vaciado. Apenas quedaban 2 señoras rezando al fondo y una sacristana apagando cirios cerca de la entrada. Vi a mi primo de espaldas, caminando despacio hacia un costado del altar, justo donde estaba la foto de mi abuelo. No corría, no jugaba, no hacía nada propio de él. Caminaba como si alguien lo hubiera llamado por su nombre y él supiera perfectamente a dónde ir. Fui tras él. Lo primero que me inquietó no fue verlo solo, sino verlo inclinar ligeramente la cabeza, como cuando uno escucha a otra persona muy de cerca. Se detuvo frente a la fotografía y empezó a mover los labios. No distinguía bien sus palabras, solo el murmullo. Pensé que estaba rezando, o repitiendo algo que acababa de oír en la misa. Pero cuando me acerqué lo suficiente, noté que dejaba pausas, como si esperara respuestas. Le dije su nombre una vez. No volteó. Se lo repetí más fuerte. Nada. Seguí acercándome hasta quedar a unos 3 metros. Entonces escuché claramente una frase suya, dicha con una naturalidad que me hizo detenerme en seco. No, él no puede verlo. Se me puso la piel helada. Miré alrededor. No había nadie junto a él. Detrás de la pared lateral había una puerta angosta de madera, cerrada, que según recordaba daba a un cuarto donde guardaban imágenes antiguas y algunos restos que ya no cabían en el osario del panteón. Fuera de eso, no había donde alguien pudiera esconderse.
Iba a tomarlo del hombro cuando sentí un cambio brusco en la temperatura. No fue solo frío. Fue esa clase de aire que parece tener peso, como si alguien acabara de pasar corriendo al lado de uno. Mi camisa se movió contra el pecho. El cabello de mis brazos se erizó. Y aunque suene absurdo, tuve la certeza física de que algo acababa de cruzar entre mi primo y yo. Retrocedí un paso, por puro reflejo. Iván levantó la vista, no hacia mí, sino a un lado de mí, y sonrió con esa tranquilidad que tienen los niños cuando reconocen a alguien querido. Después dijo, en voz bajita: «No lo regañes. Se asustó porque no te conoce». Yo me quedé helado. Le pregunté con quién estaba hablando. Esta vez sí me miró, pero solo un segundo. Tenía los ojos brillosos, no de llanto, sino de emoción. Me dijo que estaba con el niño de rojo, que servía la misa ahí desde hacía mucho tiempo y que estaba esperando que yo me fuera para enseñarle algo donde duermen las cajas. No entendía a qué se refería. Pensé que había visto a un monaguillo de la parroquia, uno de esos muchachos que ayudan al padre, pero no había ningún niño allí dentro. Además, en esa misa solo había estado el sacerdote con un hombre adulto que le pasaba el misal. Tomé a Iván del brazo y le dije que nos íbamos. Se resistió. No lloró ni hizo berrinche. Fue peor. Se puso duro, clavando los pies en el suelo, y en un tono que no parecía suyo me soltó: «Si te lo llevas, se va a enojar contigo como se enojó con el otro». Todavía hoy recuerdo la forma exacta en que dijo eso. Sin emoción. Sin rabia. Como si repitiera una información cualquiera. Logré jalarlo hacia la salida. En cuanto dimos vuelta para dejar atrás el altar lateral, algo golpeó una de las bancas. El ruido fue seco, fuerte, de madera arrastrada. Volteé por instinto y vi una sombra baja, rápida, cruzar detrás de la fotografía de mi abuelo y perderse junto a la puerta de madera. No fue una mancha de oscuridad cualquiera. Tenía forma. Era pequeña, del tamaño de un niño. Y llevaba algo blanco en el cuello, como esos cuellos rígidos que usan a veces los monaguillos con sotana. Salí casi arrastrando a Iván. Afuera estaba mi madre, que venía a buscarnos. Le entregué al niño y le dije que ya me sentía mal, que quería irme. Ella pensó que era por la impresión del funeral. No le conté nada en ese momento porque me daba vergüenza sonar como un loco. Pero un rato después, mientras tomábamos café en casa de una tía, sí se lo dije a mi padre. Él no respondió de inmediato. Solo se quedó viendo la taza. Luego me preguntó exactamente dónde había estado parado Iván. Se lo expliqué. Entonces mi tía mayor, que había escuchado todo, se santiguó y dijo algo que me hizo sentir un vacío en el pecho. Me contó que muchos años atrás, antes de que yo naciera, hubo un incendio pequeño en esa misma capilla. No salió en periódicos porque lo apagaron rápido y el pueblo era otro entonces, más cerrado. Pero en el incendio murió un monaguillo de 11 años. Se había quedado encerrado en el cuartito lateral, el de la puerta de madera. Al parecer entró a guardar unas sotanas y nadie notó que seguía adentro. Lo encontraron demasiado tarde. Lo que me terminó de descomponer no fue eso. Fue cuando pregunté cómo iba vestido el niño cuando lo enterraron. Mi tía me respondió que lo sepultaron con la ropa de servicio, porque el cuerpo quedó mal y la familia quiso que se fuera vestido para Dios, sotana roja y cuello blanco. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Pero lo peor vino una semana después, ya de regreso en mi casa. Mi tía nos mandó unas fotos que habían tomado durante la misa para el recuerdo de la familia. Eran imágenes comunes, el altar, las flores, la foto de mi abuelo, algunos primos abrazados.
Mi madre las estaba viendo en la computadora cuando me llamó, porque había una donde salíamos Iván y yo al fondo. Mi primo estaba frente al altar lateral. Yo aparecía avanzando hacia él. Y entre ambos, de perfil, había un niño delgado con sotana oscura. No miraba a la cámara. Miraba directamente a mi primo. La imagen estaba borrosa en esa parte, como movida, pero suficiente para distinguir el cuello blanco y una cara demasiado pálida, hundida de un lado, como si la piel se hubiera derretido cerca de la sien. Mi madre dijo que seguramente era otro familiar que pasó en ese momento. Yo sabía que no. Lo supe peor cuando ampliamos la foto y vimos que los pies del niño no tocaban el piso. Iván hoy tiene 22 años. Dice no recordar nada de esa noche. Nada. Ni la misa, ni la capilla, ni haber hablado con alguien. Pero durante años tuvo una costumbre extraña que nadie pudo quitarle. Antes de dormir, dejaba la puerta del closet entreabierta y un vaso con agua en el suelo. Cuando le preguntaban por qué, siempre respondía lo mismo. Es para el monaguillo. No le gusta quedarse encerrado. Nunca volvió a decirlo después de los 12 años. Yo, en cambio, jamás he podido entrar a una iglesia pegada a un panteón sin sentir que alguien pequeño me observa desde un rincón, esperando a que me descuide para hablarle otra vez a un niño de mi familia. La manta que respira. Nunca fui una persona religiosa, pero en 2012 acepté ayudar como auxiliar administrativo en una iglesia a las afueras de Hermosillo. No lo hice por fe, sino por necesidad. El calor era insoportable y aquel edificio blanco, grande y silencioso, parecía tragarse todo el ruido del exterior. Desde el primer día sentí que ese lugar tenía algo extraño, aunque nunca supe explicarlo. La historia no es mía originalmente. Me la contó mi cuñada años después, pero lo que ocurrió terminó involucrándome de una forma que jamás imaginé. Ella trabajaba ahí como catequista. Era seria, reservada, muy comprometida. No era de inventar cosas. Por eso, cuando una noche llegó a mi casa pálida, temblando, supe que no se trataba de algo común. Todo giraba alrededor de una estatua. El Sagrado Corazón de Jesús. Era enorme, casi de 2 metros, con una expresión demasiado humana. No era fe lo que transmitía. Era vigilancia. Como si observara constantemente, incluso cuando no estabas frente a ella. Había una señora de limpieza, Leticia, que siempre cubría esa estatua con una manta oscura. Decía que era por el polvo, pero todos sabíamos que no era verdad. Lo hacía cuando llevaba a su hijo, un niño que lloraba en silencio cada vez que veía la figura. No era berrinche. Era miedo. Un miedo real. Mi cuñada nunca le dio importancia, hasta esa tarde. Habían terminado las actividades de Semana Santa. Estaba agotada. Se sentó en una banca con unos papeles y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Lo siguiente que recuerda es despertarse de golpe. Con la manta encima. La misma que cubría la estatua. Dice que el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Se quitó la tela rápidamente, respirando con dificultad, tratando de entender. Y entonces miró hacia la columna. La estatua no estaba. No se movió de inmediato. Pensó que seguía soñando, que era el cansancio, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no. El pedestal estaba vacío. La placa seguía ahí, intacta. El Sagrado Corazón de Jesús. Pero la figura, no.
se levantó descalza y caminó hacia el lugar. Tocó la base. Fría. Inmóvil. Real. No era un sueño. Después decidió buscar a alguien. Recorrió la iglesia, cruzó las bancas vacías, pasó por las veladoras apagadas, los confesionarios, el pasillo oscuro. Todo estaba en silencio, excepto un sonido. Agua. Un trapo exprimiéndose. Leticia debía estar limpiando. Pero antes de llegar a la oficina, lo vio. Un hombre de espaldas. Con túnica. Inmóvil. Asomado hacia el interior de la oficina como si observara algo o a alguien. Mi cuñada pensó que era un sacerdote. Dio un paso, iba a llamarlo, pero algo la detuvo. No respiraba. No se movía. Era como una figura clavada en el espacio. Y entonces el hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si supiera que lo estaban mirando. No giró el cuerpo. Solo el cuello. Demasiado lento. Demasiado antinatural. Mi cuñada retrocedió sin hacer ruido. Dice que en ese momento lo entendió. No era una persona. Salió de la iglesia sin correr, sin gritar, sin mirar atrás. Llegó a la casa y no habló hasta horas después. Yo la escuché en silencio. Pero lo que terminó de destruir cualquier explicación lógica fue lo que pasó al día siguiente. Volvimos a la iglesia. La estatua estaba en su lugar. Como siempre. Intacta. Pero la manta. La manta estaba en el suelo, a unos metros del pedestal. Arrugada. Como si alguien la hubiera arrancado con fuerza. Y había algo más. Nunca se lo dije a mi cuñada, pero yo lo vi. En la tela. Marcadas. Hundidas ligeramente. Como si alguien hubiera respirado dentro de ella. Como si hubiera estado sobre un rostro que no quería ser cubierto. Desde entonces no volví. Y aunque han pasado años, hay algo que todavía no puedo olvidar. Porque esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré una cosa que nunca debió salir de esa iglesia. Una fibra de tela oscura. Pegada en mi ropa. De esa manta. Y estaba húmeda. Como si alguien hubiera estado respirando justo detrás de mí.